Vamos a ver cómo podemos publicar una nueva sección de noticias dentro del pack periódico Teline 4. Actualmente tenemos las secciones Nacional, Internacional y Deportes, cada una de las cuales cuenta con sus diversas categorías, por ejemplo, en deportes, fútbol, baloncesto y otros deportes. Y en el anterior vídeo habíamos creado una sección cultura que tenía las categorías teatro, literatura y cine. Vamos a crear un nuevo elemento al menú. Para ello, dentro de la administración, nos iríamos a menús, menú principal, y aquí tenemos los elementos de menú que tenemos creados hasta ahora. Para hacer más sencillo el proceso, lo que podemos hacer es copiar una determinada sección con todos los elementos que cuelgan de ella, lo copiamos dentro de Main Menu, que es el menú principal, entonces la tendríamos aquí copiada. Y ahora lo que tendríamos que hacer es cambiarle los títulos y las secciones y categorías con las que enlaza para que vaya a los nuevos artículos que tenemos en cultura. Entonces, inicialmente empezamos aquí en deportes, lo editamos, lo cambiamos por cultura, el alias lo borramos para que se genere de nuevo. Y bueno, vemos que aquí tenemos que se están cargando los artículos de la sección deporte, seleccionamos cultura y aquí se indica cómo se muestran los artículos. Se muestra un artículo destacado con 8 artículos a modo de introducción que se muestran a 2 columnas y ningún enlace. Esto, por ejemplo, si nos vamos aquí a Nacional, podemos verlo. Este sería el artículo destacado y luego en 2 columnas se cargarían otros 8 artículos más. Si tenemos más artículos, pues saldría aquí la paginación. O sea que aquí podemos, si queremos, hacer que se muestren más o menos artículos, o incluso que se muestren a una única columna. Aquí en principio, en los siguientes parámetros no habría que tocar nada, en sistema tampoco, y aquí a modo de explicación, en caso de que lo queramos crear desde cero, aquí tendríamos que tener muestra de título sí, grupo no y número de columnas 4. Lo demás vacío, y aquí en submenú content tendríamos que seleccionar child menu items. Esto sería lo que tendríamos que tener para el elemento principal del menú. Una vez que ya hemos hecho los cambios, le damos a guardar. Ya tenemos cambiado esto, que si recargamos la página, ahora ya tendrá que salir cultura. Y ahora en desplegar todavía tenemos que cambiar esto que pone noticias deportes, las categorías y las últimas noticias para que salgan las de cultura. Entonces, editamos el siguiente elemento, que también publica artículos de una determinada sección, y aquí ponemos noticias cultura. Borramos el alias, seleccionamos cultura, y aquí en parámetros extended vemos que aquí en este caso tenemos que grupo sí, porque va a agrupar a las categorías que van a ir después, y columnas 1. Le damos a guardar. Y ahora aquí tenemos estos 3 elementos. Entramos en el primero, el fútbol, lo cambiamos por teatro, borramos el alias, seleccionamos la categoría correcta, que es cultura teatro. De nuevo aquí vemos que los artículos se muestran uno destacado y 8 más a 2 columnas. Aquí, en este caso, tenemos que grupo no y columnas 1. Tampoco hace falta tocarlo. Guardamos. Y ahora aplicaríamos para las otras 2 categorías, baloncesto y otros deportes, seleccionamos las que tenemos, que es literatura. Borramos el alias. Seleccionamos la categoría. Y otros deportes. Que este va a ser cine. Y cultura, cine. Guardamos. Si quisiéramos, si tuviéramos otra categoría más, por ejemplo, vamos a crear una nueva categoría. Que sea música, por ejemplo.
la forma más cómoda de crearlo, una vez que la tenemos creada, sería seleccionar uno de estos elementos, por ejemplo cine, darle a copiar, seleccionar Main Menu, pulsar de nuevo copiar. Ahora tendríamos aquí dos cines, uno es la copia, y lo que haríamos sería pulsar aquí en cine y poner música. Y aquí seleccionar cultura música. De esa forma podemos añadir todos los que necesitemos de forma fácil. Y bueno, eso, tener en cuenta que esto lo que hemos hecho es publicar artículos en tipo sección blog o en categoría blog. O sea, si realmente le diéramos al botón nuevo, habríamos utilizado esta opción, sección blog, para lo que era cultura y noticias cultura, y para las categorías hubiéramos utilizado presentación de la categoría blog. Por último nos queda el tema de las últimas noticias del apartado de cultura. Entonces, para ello tendremos que crear un nuevo módulo. Como ya tenemos creados módulos para las últimas noticias de nacional, internacional y deportes, lo más cómodo es que nos vayamos al gestor de módulos. Aquí en las posiciones Mega 1, Mega 2, Mega 3 localizamos las últimas noticias que tenemos creadas, y lo más cómodo es seleccionar una de las que ya existe, en este caso últimas noticias deportes, lo copio, ahora lo tendríamos aquí, copia de últimas noticias deportes, pulsamos el nombre para editarlo, lo cambiamos por últimas noticias cultura, publicado así, la posición le vamos a poner Mega 4, y aquí bueno, se indica el número de noticias que se van a mostrar. Vemos que están seleccionados las categorías de deportes, por lo tanto seleccionamos las categorías de cultura, que para ello pulsando la tecla Control o podemos seleccionar varias, o pulsando la tecla mayúscula seleccionamos la primera, la última y se seleccionan todos. Podemos cambiar el número de noticias que se van a cargar, y luego si queremos mostrar el autor, el leer más, si queremos mostrar o no artículos de la página de inicio, etc. Incluso aquí también podemos definir el tamaño de las imágenes, que serían estas imágenes pequeñitas. Podemos también variar el tamaño o incluso hacer que no se muestren, si le damos aquí a ocultar. Entonces, una vez que hemos cambiado las categorías, le hemos cambiado el título y la posición a Mega 4, si queremos otra más sería Mega 5, Mega 6, etc. Le damos a guardar. Ahora volvemos al menú principal, entramos en últimas noticias. Este sería un elemento de tipo separador, o sea que si lo creásemos desde cero sería este de aquí, separador. Lo editamos. Como es un elemento de tipo separador, bueno, esto lo podemos dejar porque es últimas noticias, ya nos va bien el título. Parámetros avanzados y básicos no viene nada porque al fin y al cabo es un separador, pero en esto de Extended aquí sí que tenemos parámetros. Aquí se indica el ancho que va a tener este módulo al cargarse, también indica que se va a cargar el título, columnas 1, grupo sí. Aquí se indica que queremos cargar módulos, y ahora tendríamos que seleccionar el módulo que queremos cargar. En este caso es últimas noticias cultura, lo seleccionamos y le damos a guardar. Si ahora cargamos de nuevo la página, ahora en cultura tendríamos las distintas categorías, y estas serían las últimas noticias del apartado cultura. Usando por ejemplo en cultura, ahora nos estarían cargando los artículos de ejemplo que hemos creado dentro de la sección cultura. También podemos entrar por ejemplo dentro de la categoría teatro, pues cargaría los artículos de teatro y así sucesivamente. De esta forma podemos crear tantas secciones y categorías como necesitemos y publicarlas en el menú principal de la web.